Desde hace años siento que mi vida se divide entre un antes y un después de esa conversación. No fue una pelea, ni una infidelidad. Fue algo mucho más difícil de entender, más enredado, más incómodo de contar. Pero necesito sacarlo de mi pecho porque todavía no sé si fui la mala en esta historia. Yo me llamo Clara, tengo 35 años, y estuve casada con Andrés durante 9. Vivimos juntos 11. Siempre creí que él era mi persona. Nunca hubo grandes dramas, ni gritos, ni traiciones. Éramos esa pareja que todos decían, ustedes sí que funcionan. Y yo lo creía. De verdad. Todo empezó a cambiar de forma tan sutil que ni siquiera noté el momento exacto en que comenzamos a desconectarnos. Andrés trabajaba como arquitecto, yo soy contadora. Teníamos una vida cómoda, un apartamento bonito, 2 gatos, cenas familiares los domingos, viajes una vez al año. Lo típico. Lo feliz. O eso pensaba. Un día, mientras hacíamos fila en el supermercado, Andrés me miró raro. No como enojado, pero como lejano. Le pregunté si pasaba algo, y él dijo: no, nada. Solo estoy cansado. Pero no era solo eso. Empezó a dormirse tarde, a pasar horas en la computadora, a tener una expresión tensa en la cara. Yo le ofrecía masajes, hablaba con él, le decía que si necesitaba tiempo, lo respetaba. Pero él insistía: estoy bien, Clara, de verdad. Entonces llegó esa noche. Era viernes, había cocinado pasta con champiñones, su favorita. Me senté frente a él, y noté que no me miraba a los ojos. Parecía nervioso, con las manos juntas, entrelazadas como si se estuviera preparando para decirme algo muy difícil. Y ahí fue cuando lo soltó. Clara, tenemos que hablar. Yo sentí un escalofrío. Algo me decía que no era bueno. Le respondí: ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Te echaron del trabajo? Y él simplemente bajó la mirada y dijo: te amo. Pero no puedo seguir así. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si se me cerrara el pecho. Me mareé. Todo me dio vueltas. ¿Me estás dejando? Le pregunté con la voz rota. Quiero el divorcio, Clara. Se me cayó el tenedor. No me gritó, no lloró, no hubo escándalo. Fue todo tan frío, tan quirúrgico. Como si llevara meses ensayándolo frente al espejo. Le pedí que me explicara. Que si había otra persona, que si hice algo, que si no me amaba. Me miró por fin a los ojos y dijo algo que no me esperaba. No es por otra mujer. No es que no te quiera. Es que hay algo en esta casa, algo entre nosotros, que me está matando por dentro. ¿Qué cosa, Andrés? ¿Qué cosa? Pregunté ya al borde del llanto. Y él solo murmuró: tu hermana. Silencio. Un silencio tan espeso que me zumbaban los oídos. ¿Mi hermana? ¿Camila? Pregunté sin entender absolutamente nada. Sí, Camila. No puedo más con ella. No puedo más con esto. Ahí comenzó el verdadero infierno. Porque hasta ese momento, jamás en mi vida, ni en mis peores pesadillas, se me hubiera ocurrido que mi hermana, que algo con ella, pudiera tener que ver con el fin de mi matrimonio. Y no. No fue lo que creen. No es que se hayan acostado ni que me la haya sacado, al menos no de la forma tradicional. Fue algo mucho más retorcido. Algo que empezó como un gesto inocente, como una ayuda temporal, y terminó destruyéndolo todo. Pero para que entiendan eso, necesito retroceder un año antes, cuando Camila se mudó con nosotros por un par de semanas. Cuando Camila llegó a nuestro apartamento, yo estaba feliz. Siempre fuimos muy unidas, a pesar de que ella es 6 años menor. La típica hermana menor rebelde, impulsiva, encantadora, y también problemática. Tenía 27 años en ese momento. Llevaba meses sin trabajo, había salido de una relación tóxica, y no podía seguir pagando su arriendo. Me llamó llorando, diciendo que no tenía a dónde ir. Y bueno, ¿qué iba a hacer yo? Era mi hermana. Le ofrecí quedarse con nosotros en el cuarto de huéspedes mientras se estabilizaba. Le dije que podía estar 1 o 2 meses, hasta que encontrara trabajo y algo propio. Andrés al principio no dijo nada. Fue educado, incluso amable. Pero a las pocas semanas empecé a notar pequeños cambios. Nada que prendiera alarmas, solo detalles. Como que él ya no salía de la habitación si ella estaba viendo televisión en la sala.
o que ponía música con audífonos para no molestarla. Me decía que era por respeto, pero su actitud se volvió distante. Camila, por su lado, parecía cómoda. Demasiado cómoda. Salía tarde, dormía hasta las 11, dejaba tazas sucias en el lavaplatos, pedía comida por apps con mi tarjeta, y yo la defendía. Está pasando por un mal momento, ya va a encontrar trabajo, no la presiones. Andrés me lo mencionó una vez. Clara, tu hermana tiene un mes aquí y no mueve ni un dedo. ¿Cuándo piensas hablar con ella? ¿Y qué quieres que le diga? Respondí un poco a la defensiva. Está deprimida, Andrés. Necesita tiempo. Sí, pero también necesita límites. Esta es nuestra casa. Esa conversación terminó en silencio. Yo me sentí culpable. ¿Estaba siendo injusta con él? Tal vez. Pero no me gustaba como lo decía. Parecía exagerado. En mi cabeza, él solo estaba siendo intolerante. Pero luego las cosas empezaron a escalar. Una noche llegué del trabajo y encontré a Camila y Andrés en la cocina, riéndose. Ella tenía puesta una de mis camisetas, de esas que uso para dormir. Nada provocativo, pero tampoco era su ropa. Andrés se detuvo al verme. Camila no. Me dieron una explicación tonta, que ella se había manchado la suya cocinando y entró al cuarto a tomar una. Le creí. O quise creerle. Después de eso, empecé a notar miradas. No miradas coquetas, sino incómodas. Como si algo se estuviera diciendo en silencio entre ellos y yo no pudiera entenderlo. Andrés ya casi no me tocaba. Camila evitaba estar a solas conmigo. Una vez escuché que hablaban en voz baja en la cocina, y cuando entré, se callaron al instante. No me dijeron nada. Sonrieron. Cambiaron de tema. Una noche, me desperté a las 3 de la mañana y no encontré a Andrés en la cama. Fui a buscarlo. Estaba en el balcón, fumando, y él no fumaba. ¿Todo bien? Le pregunté. Y él solo dijo: no puedo dormir. ¿Es por Camila? Y él me miró como si no supiera qué decir. Finalmente dijo: Clara, esto no está funcionando. Ahí lo supe. Supe que estaba perdiendo a mi esposo. Y no sabía cómo detenerlo. No tenía pruebas de nada. No había infidelidad. No había peleas. Solo distancia. Frialdad. Un ambiente enrarecido que cada vez me dejaba más sola en mi propia casa. Decidí hablar con Camila. Fue un sábado por la tarde. Le dije que necesitaba que empezara a buscar otro lugar donde vivir, que ya era tiempo. Y ella, en lugar de entender, me dijo: ¿de verdad me estás echando? Después de todo lo que pasé. No te estoy echando, Cami. Solo, necesito que mi casa vuelva a ser mi hogar. Y ahí fue cuando me lanzó una mirada rara. Fría. Como si ya no fuera mi hermana. Como si yo fuera una intrusa. ¿Estás segura de que lo haces por ti, o porque Andrés te lo pidió? Me congelé. ¿Cómo que si Andrés me lo pidió? Nada, olvídalo, dijo. Solo pensé que al menos tú y yo éramos equipo. Ese tú y yo éramos equipo se me clavó en el pecho. Porque por primera vez, sentí que algo muy oscuro se estaba cocinando entre ellos dos. Y yo, era la única que no lo quería ver. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, tratando de conectar piezas que no encajaban. Empecé a repasar mentalmente cada gesto, cada silencio, cada momento extraño desde que Camila había llegado. Y lo peor es que no tenía una sola prueba sólida. Solo intuición, esa intuición que te hace sentir que algo está podrido aunque nadie te lo diga. A la mañana siguiente, fingí que todo estaba bien. Hice café, saludé a ambos como si nada. Necesitaba observar. Necesitaba entender. Andrés me dio un beso en la frente como si fuéramos una pareja feliz y Camila salió del cuarto con mi sudadera puesta, bostezando como si viviera ahí desde siempre. Yo solo dije: buenos días. Y me respondieron al unísono, como si todo fuera perfectamente normal. En cuanto se fueron, uno al trabajo y la otra a buscar ofertas de empleo, me puse a revisar cosas. No me siento orgullosa, pero abrí el computador de Andrés. Lo pensé mucho antes de hacerlo. Pero después de lo que me dijo sobre no poder seguir por Camila, sentí que tenía derecho a saber. No encontré mensajes entre ellos, pero sí noté algo raro. Tenía una carpeta de archivos recientes abierta. Eran fotos. Varias eran de los planos que solía revisar para su trabajo,
pero una llamó mi atención porque estaba guardada con un nombre extraño, cocina-2am JPG. La abrí, y ahí estaba. Era una captura de una cámara. Una imagen en blanco y negro. La cocina. De noche. Se veía a Camila en pijama, acercándose al refrigerador. Y detrás, Andrés, entrando en la misma toma. No se estaban tocando. No hacían nada raro. Pero la imagen tenía algo incómodo, algo que no debería estar capturado. Me hizo sentir vulnerable. ¿Desde cuándo tenía cámaras en la casa? Busqué más. Encontré otras tomas, en el pasillo, en la sala. Incluso una del comedor. Todas nocturnas, todas de esas horas en que yo dormía. No aparecía yo en ninguna. Solo ellos dos. ¿Por qué? No me aguanté. Esa noche, confronté a Andrés. ¿Desde cuándo hay cámaras en esta casa? Le solté de golpe, sin rodeos. Él palideció. No son cámaras, son sensores de movimiento. Los puso el edificio, por seguridad. No me mientas. Vi las imágenes. Tienes capturas. ¿Por qué las guardas? ¿Qué estás buscando? Él respiró hondo. Se tomó el tiempo. Finalmente me dijo. Porque no confío en Camila. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Porque ella, me busca, Clara. Se mete a la cocina a la madrugada, se sienta a mi lado en el sofá cuando estás dormida. Me hace preguntas personales. Me toca el brazo, el cuello. Me dice que yo debería estar con alguien que realmente me valore. Sentí una mezcla de rabia, confusión y vergüenza. ¿Y por qué no me dijiste nada antes? Porque pensé que era mi culpa. Que lo estaba imaginando. Que si te lo decía, ibas a pensar que yo estaba exagerando o que quería echarla. Pero ahora entiendo que no puedo seguir viviendo así. Me siento acorralado en mi propia casa. Me eché hacia atrás, como si me hubieran dado una bofetada. ¿Me estás diciendo que mi hermana te está acosando? No me respondió. Solo bajó la mirada. En ese gesto encontré más respuesta de la que quería. Y ahí se me rompió algo por dentro. Porque no sabía si odiar a Camila, o a mí misma por haberla traído, por haber ignorado las señales, por haber permitido que nuestra casa se volviera un campo de tensión silenciosa. Lo peor fue que no tenía cómo enfrentarla. No tenía pruebas. Y Andrés. Andrés ya había decidido. No quiero que vivamos más con ella, me dijo. Y si eso no es posible, entonces yo me voy. La frase me dio vueltas toda la noche. Si eso no es posible, entonces yo me voy. Pero lo que pasó al día siguiente, superó todo lo que yo pensaba posible. Porque antes de que yo pudiera decirle algo a Camila, ella me ganó de mano. Al día siguiente, llegué del trabajo con la determinación de hablar con Camila, de ponerle un límite claro, firme, definitivo. Estaba nerviosa, con las palabras revolviéndose en mi estómago como piedras. Pero apenas abrí la puerta, me encontré con una escena que me descolocó por completo. Camila estaba en el sofá, llorando. Pero no eran esas lágrimas discretas de tristeza. Estaba sollozando con fuerza, como si el mundo se le hubiera venido abajo. Tenía los ojos rojos, la nariz hinchada, la cara cubierta con sus manos. Al lado estaba Andrés, incómodo, dándole una servilleta y manteniendo la distancia. Apenas entré, Camila se paró de golpe, señalándome como si yo fuera un monstruo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me gritó entre sollozos. Yo me quedé paralizada. Literalmente no entendía nada. ¿De qué hablas, Camila? Sabía que no me querías aquí, pero nunca pensé que ibas a llegar tan lejos. Andrés intentó calmarla. Camila, por favor, no hagas esto. Tú me grabaste, Clara. Me estabas espiando con cámaras. ¿Qué clase de enferma hace eso? Se me heló la sangre. El corazón me empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. ¿Qué estás diciendo? Lo vi. Vi las fotos en la computadora de Andrés. Vi las grabaciones. Estabas esperando a que hiciera algo para echarme como si fuera una ladrona o una loca. Ahí entendí lo que había pasado. Andrés, en un acto de honestidad, o desesperación, le había mostrado a Camila las imágenes. No sé si fue para protegerse, o para confrontarla, o para que se fuera por su cuenta. Pero el plan se le fue completamente de las manos. No se trata de espiarte, dije con la voz temblorosa. Se trata de que desde que llegaste, todo ha cambiado. Te metiste en el medio de mi matrimonio, Camila.
Yo te abrí las puertas, te ayudé cuando no tenías nada, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Vas a inventar que me metí con tu marido? No lo dijo con tono de indignación. Lo dijo con una sonrisa casi burlona. Sarcástica. Cínica. Y fue ahí donde me di cuenta de que no estaba tan confundida como pensaba. No necesito inventarlo. Tú misma lo estás demostrando. Andrés se puso de pie. Se notaba tenso, incómodo, como si no supiera de qué lado estar, o como si no se atreviera a dar el paso final. Camila, creo que es momento de que busques otro lugar. Esto ya se salió de control. Ella se giró hacia él con los ojos inyectados. ¿Y tú también te vas a poner de su lado? Después de todo lo que hablamos, de todo lo que me dijiste, ahí el ambiente cambió. Como si algo se quebrara en el aire. Yo me quedé helada. ¿Qué le dijiste, Andrés? Pregunté. Nada, nada que no pueda explicar. Pero Camila ya había comenzado su show. ¿Entonces tampoco le vas a contar que me dijiste que a veces soñabas con escaparte conmigo? ¿Que te sentías más escuchado por mí que por ella? ¿Eso no se lo vas a decir? Sentí que me arrancaban el alma. Todo el aire se me fue de los pulmones. Andrés no dijo ni una palabra. Ni una sola. Solo se quedó ahí, mudo, mirando al piso. ¿Eso es cierto? Le pregunté. Pero ya no tenía fuerza. Mi voz apenas era un susurro. Él levantó la mirada, con lágrimas en los ojos, y solo dijo. No sé en qué momento me dejé arrastrar a esto. Pero nunca pasó nada físico, Clara. Te lo juro. Ah, bueno, menos mal, soltó Camila con sarcasmo. Entonces como no se acostaron, no hay traición, ¿no? Yo no lloré. Ni grité. Ni armé un escándalo. Me quedé ahí, congelada, viendo cómo todo lo que había construido se deshacía delante de mí. Mi esposo se enamoró, o algo parecido, de mi hermana. Mi hermana, le dio espacio para que eso pasara. Y yo fui la única idiota que creyó que todo estaba bajo control. No los eché. Me fui yo. Salí de mi propia casa esa noche, con una mochila, mi celular y la dignidad hecha trizas. Y mientras caminaba por la calle, sola, con la garganta cerrada, me pregunté si fui demasiado confiada, o simplemente demasiado ciega. Pasé esa noche en casa de una amiga, Laura, que me recibió sin hacer preguntas. Solo me abrazó, me dio una manta y me dejó llorar en silencio. No podía hablar. Las palabras no me salían. Me sentía vacía. Humillada. Traicionada de una forma que no sabía que era posible. Pasaron 3 días antes de que Andrés me escribiera. No para disculparse. No para buscarme. Solo para preguntarme si iba a volver por mis cosas, porque todo esto estaba generando un ambiente incómodo en la casa. La casa. Mi casa. Donde él ahora convivía cómodamente con mi hermana. Respondí con un simple, iré el sábado. No estés. Y eso fue todo. El sábado fui temprano, acompañada por Laura y su novio, por si acaso. Andrés no estaba. Camila tampoco. O eso pensé, hasta que la escuché reír desde el cuarto. Salió como si nada, descalza, con una taza de café, envuelta en una de mis mantas favoritas. Me miró como si yo fuera una visita indeseada en su territorio. ¿Vienes por tus cosas? Preguntó, sin una pizca de remordimiento. Sí. Bueno, si necesitas ayuda con algo, dime. Aunque ya empacaste la mitad hace unos días, ¿no? Tuve que contenerme. El corazón me latía tan fuerte que me zumbaban los oídos. Ella estaba ahí, apropiada de todo, como si el lugar siempre hubiera sido suyo. Y yo, arrastrando bolsas y cajas, sacando pedazos de una vida que ya no existía. Lo más irónico es que mientras guardaba mis libros, encontré una carta. La había escrito yo misma, hace años, cuando Andrés y yo nos mudamos juntos. Era una de esas notas tontas que escribes por amor. Gracias por hacerme sentir en casa. Prometo siempre cuidarte. Siempre elegirte. Se me quebró la voz. Rompí la carta sin pensar y la tiré al cesto. Camila, desde la cocina, lo vio todo. Nunca debiste traerme aquí, me dijo, como si fuera una especie de advertencia. No estaba planeado. Pero tú abriste la puerta. Y con eso, me confirmó lo que ya sabía. Que sí, fui ingenua. Que sí, la dejé entrar. Pero lo que ella hizo, eso fue suyo. Solo suyo. Antes de irme, miré por última vez la sala.
La misma donde celebramos nuestro primer aniversario, donde vimos películas abrazados, donde yo le conté a Andrés que quería ser madre algún día. Y ahora estaba ahí, decorada con la presencia de dos personas que me traicionaron sin temblar. Una semana después, firmamos los papeles de separación. Andrés no puso resistencia. No pidió nada. Solo lo firmó todo como si estuviera tachando un error de su vida. Yo tampoco peleé. Estaba demasiado cansada. Camila me bloqueó de todos lados. No porque yo hiciera algo, sino porque ella no podía sostener su papel de víctima si me tenía cerca. Pasaron unos meses en los que estuve en piloto automático. Dormía poco, comía lo justo, iba al trabajo como un robot. No sabía cómo confiar en alguien otra vez. No solo en el amor, sino en la sangre, en la familia. Todo lo que me sostenía había colapsado. Hasta que un día, mientras estaba en el supermercado, me encontré con una vieja amiga en común. No sabía nada de mi historia. Hablamos de la vida, de cómo estaba. Y sin saberlo, me soltó algo que me sacudió. ¿Supiste que Camila y Andrés se fueron a vivir a otra ciudad? Ella puso fotos en Instagram. Al parecer están felices, y esperando bebé. Sentí un nudo en el pecho. No de celos. No de rabia. De incredulidad. De asco. ¿Tan rápido? ¿Tan fríamente? El mismo hombre que me dijo te amo, pero no puedo seguir así, ahora sí podía, con ella. No sé si era un embarazo planeado o una jugada para asegurar su nueva vida. Lo que sí supe, en ese momento, es que yo ya no era parte de esa historia. Y que tampoco quería serlo. El saber que estaban esperando un bebé fue como un balde de agua helada que me despertó de un coma emocional. Hasta ese momento, yo seguía tambaleando entre la rabia, la tristeza y la negación. Pero esa noticia me dejó claro que ellos no solo habían cruzado una línea, la habían borrado por completo. Me encerré en mi apartamento esa noche y no lloré. No grité. No rompí nada. Solo me senté en el suelo, mirando una pared, sin pensar en nada. Fue como si mi cuerpo dijera, listo, ya tocamos fondo. Ahora levantémonos. Y eso hice. Empecé terapia. No fue fácil. Al principio no podía ni decir en voz alta lo que había pasado sin que me temblara la mandíbula. Pero con el tiempo, empecé a recuperar partes de mí que creía destruidas, mi autoestima, mi voz, mi capacidad de poner límites. Lo que me costó más fue perdonarme. Perdonarme por no haber visto las señales, por justificar lo injustificable, por haber permitido que alguien tan tóxico se metiera en mi casa, y en mi vida. Porque la traición de Camila fue más profunda que cualquier infidelidad. Ella no solo se metió con mi esposo. Se metió con mi confianza, con mi infancia, con todos los recuerdos de hermanas que teníamos juntas. Y justo cuando estaba empezando a respirar con normalidad, el karma decidió hacer su entrada. Laura me escribió una noche. Me mandó una captura de pantalla de un post en redes. Era de Camila. Una historia en su cuenta privada, que al parecer alguien había filtrado. Estaba sola. Con cara de angustia. Sin filtro ni pose. El texto decía: las cosas no siempre salen como uno espera. No quiero hablar con nadie. Por favor, respétenme. A los 2 días, supe la verdad por una prima que seguía en contacto con ella. Andrés la había dejado. La dejó a los 5 meses de embarazo. Se había ido a pensar las cosas. Según lo que le dijo a la familia, no estaba preparado para ser padre, que todo había pasado demasiado rápido, que necesitaba espacio. El clásico discurso del cobarde. Mi prima me lo contó como quien comparte un chisme. Yo solo asentí. No dije nada. No lo celebré. No lo usé para decir se lo merecía. Porque en el fondo, aunque sonara cruel, ya no me importaba. No sentía nada. Ni satisfacción, ni lástima. Era como ver una serie que antes te enganchaba y ahora solo te aburre. El tiempo siguió su curso. Volví a sonreír. Volví a salir. Me permití conocer a otras personas, sin miedo. Sin prisas. Me reencontré con mi versión más fuerte. Aquella que había estado en silencio durante años, esperando a que yo la rescatara de esa relación que me apagaba poco a poco. Y fue entonces cuando Andrés volvió a escribirme. Un correo frío, sin emojis, sin drama. Solo quería que supieras que Camila está pasando por un mal momento. La situación se salió de control. Nunca fue mi intención herirte. Si algún día quieres hablar, estaré aquí.
No respondí. No tenía nada más que decirle. Pero, lo que sí hice, fue algo que me había estado guardando durante mucho tiempo. Una carta. No para enviársela. Solo para sacármela del pecho. Y en esa carta escribí algo que hoy comparto con ustedes, aquí, en este rincón de Internet. No fui la esposa perfecta. Tampoco la hermana ideal. Pero fui leal. Fui honesta. Abrí mi casa, mi corazón, mi vida. Y ustedes me devolvieron traición. Pero hoy, al fin, puedo decirlo sin rencor, gracias. Gracias por mostrarme quiénes eran realmente. Me liberaron de un engaño disfrazado de amor. Y aunque dolió, sobreviví. Más fuerte. Más libre. Más yo. Hoy ha pasado poco más de un año desde aquella noche en que me fui de mi propia casa con una mochila al hombro y el alma hecha pedazos. A veces me despierto en medio de la noche y tardo unos segundos en recordar que ya no vivo con Andrés, que Camila ya no está en mi vida, que esa etapa terminó. Pero ya no me duele. Ya no me pesa. Es como una cicatriz que al tocarla, solo me recuerda que sobreviví. Andrés y yo no volvimos a hablar. Supe por conocidos que se mudó de nuevo, que trabaja en otra ciudad y que tiene visitas supervisadas para ver a su hijo, porque al parecer, Camila entró en una especie de espiral emocional fuerte después del parto. No me alegra, pero tampoco me entristece. Es la consecuencia natural de sus decisiones. Camila me escribió hace unos meses. Un mensaje largo, confuso, a las 3 de la mañana. Me pedía perdón. Me decía que nunca quiso que todo se saliera de control, que fue una mezcla de resentimiento, envidia y vacío lo que la llevó a hacer lo que hizo. Me contó que a veces mira al bebé y se siente sola. Que recuerda cuando éramos niñas y jugábamos a ser mamá e hija, y que jamás pensó que terminaría criando sola a su hijo, con la mirada de la familia clavada en su espalda, llena de juicio. Leí todo. Varias veces. No respondí. No por odio. No por orgullo. Sino porque entendí que a veces no hay vuelta atrás. Que hay heridas que sanan, sí, pero que cicatrizan como advertencias, no como invitaciones a abrir la puerta otra vez. Hoy tengo un nuevo apartamento. Pequeño, pero lleno de paz. Volví a pintar, algo que no hacía desde antes de casarme. Tengo plantas que no mueren, milagro. Libros abiertos por todas partes y una lista de canciones que me recuerdan lo lejos que he llegado. Estoy saliendo con alguien. Alguien que me escucha, que me respeta, que no intenta llenarme espacios, sino acompañarme mientras los reconstruyo. Vamos con calma. Porque no tengo prisa. Porque no necesito que nadie me salve. Lo más difícil ha sido volver a confiar. Pero lo más valiente ha sido volver a hacerlo, poco a poco, desde lo roto. Y si alguien está leyendo esto, pensando que no va a poder salir de una situación parecida, déjame decirte algo, si se puede. Aunque te arranquen el alma, aunque te traicionen de la forma más sucia, aunque te dejen con la mirada perdida frente a un espejo preguntándote qué hiciste mal, se puede volver a empezar. A veces las personas que más amamos son las que más nos destruyen. Y a veces, perderlo todo es lo único que nos permite encontrarnos de verdad. ¿Fui yo la mala por sospechar, por revisar, por grabar? ¿Fui ingenua por abrir las puertas de mi casa, creyendo que el amor de una hermana era incondicional? Tal vez. Pero lo volvería a hacer, si eso significa descubrir la verdad. Gracias por leerme. Y si les queda una moraleja de toda esta locura, que sea esta. Nunca ignores lo que tu instinto grita en silencio. A veces, es lo único que te está diciendo la verdad.